hoy lo declaró su abogado. Están pasando muchas otras cosas. Un fiscal federal hizo una denuncia contra un grupo de intelectuales y artistas, en realidad contra quien, inspirado en ese grupo de intelectuales y artistas que se quejaron de la cuarentena eterna y que hablaban de infectadura, propiciaron una marcha, como es el caso de Juan Acosta. Evidentemente hay un intento desde el poder por silenciar a los críticos. Digo, me parece que está bastante claro que no quieren opiniones contrarias a las que a las que emana desde el gobierno. Está con nosotros uno de los hombres más queridos de la Argentina, el gran actor y uno de los firmantes de aquella carta donde se denunciaba una infectadura, que es Luis Brandoni. Luis, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás en el 103, ya día de cuarentena? Acá estamos como podemos, estamos en una especie de prisión domiciliaria. Se hace eterno, ¿no? Muy largo, sí, muy largo, pero además es muy angustioso todo esto que vengo escuchando de ustedes, las cosas que están ocurriendo, la incertidumbre en la que estamos viviendo desde hace mucho, que es muy nociva, y un futuro que no lo vemos, no vemos el final de la cuarentena, no se ve, no se percibe, no nos dan datos de eso, indicios de eso, y lo que es más grave aún es el suponer de que una vez que pasemos el tema de la cuarentena y de esta peste, lo que viene no se sabe tampoco cómo va a ser, pero no va a ser un lecho de rosas para nada. Y entonces es bastante angustiante, sobre todo para la gente que está más comprometida económicamente, con menos facilidades para soportar este penoso encierro. Entonces se hace difícil, la verdad, se hace difícil. Luis, ¿cómo sentís al gobierno con esto? ¿Crees que, bueno, vos has pedido una apertura, por lo menos una cuarentena más inteligente? ¿Seguís sintiendo que Alberto está demasiado cómodo en esto? No sé, yo no sé si está cómodo, no creo que pueda estar cómodo un hombre con estas dificultades. Pero me parece que tendría que abrir el diálogo, es lo que nosotros pedimos en ese escrito, un poco volver atrás, no con la cuarentena, volver atrás con el espíritu que se creó al principio del gobierno de Alberto Fernández, el diálogo que se estableció con la oposición, la solidaridad que mostró la oposición con el gobierno nacional, la conducta de la sociedad argentina con respecto a esto. Me parece que es en muchos sentidos ejemplar, pero la verdad es que además de estas dificultades que tenemos todos los días, aparecen cosas nuevas, inventos del gobierno, la intención revanchista de la vicepresidente es indisimulable. Y esto no hace bien. La actitud del otro día en la Cámara de Senadores de la vicepresidente es incalificable. Y es porque no saben perder, no les gusta perder a nada. La actitud, por ejemplo, que se tiene con la ciudad de Buenos Aires, gobernadores que hablan de que el país no les va bien porque hay muchos porteños, es una tortura incalificable en un gobernador de una provincia. ¿Qué quieren vengar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este problema con los porteños? Nosotros tenemos una ciudad que es, como dice algún cartel a la entrada de Buenos Aires, bienvenidos a la ciudad de todos los argentinos. ¿Y será que todavía no pudieron digerir el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta por más del 50%? Luis, hagamos una cosa.
te pido si nos aguantás un minutito, que mejoramos un poquito el audio, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Dale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, ahí está el gran Luis Brandoni del otro lado. Hacemos una pausa de un minutito y ya. Bueno, seguimos aquí en La Nación Más. Nos estaba esperando el querido Luis Brandoni del otro lado. Gracias, Luis. Estamos en una prisión domiciliaria, arrancó Luis Brandoni, pobre. Escuchame una cosa, ¿y seguís sintiendo que esto es una, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo? Infectocracia, ¿cómo le habían puesto? Infectadura, Sí, yo no sé infectadura. Sí, pero no, yo no creo que haya sido un acierto eso, la verdad, pero no es eso lo que hay que tomar del documento. Hay que tomar la última parte, el pedido a volver al diálogo político. Esa es una cosa de la que de pronto se pueden decir de otra manera, claro, y que no resulten irritantes, pero no es lo importante. Fíjate lo que dice. ¿Por qué no hablamos de lo que dice el documento? Estamos pidiendo que se revisen las cosas, hacer las cosas de otro modo, y volver a dialogar. Porque digo, el gobierno está haciendo todo lo contrario. Estábamos hablando antes del corte de una parecida ser una especie de malversión, animadversión contra los porteños y Buenos Aires. Sí. Esto de haberse visto, yo supongo que se vio de algún modo obligado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que no corran más. Pero después salió el ministro de Salud Pública, el mismo ministro, a decir que el tema de las corredoras no significa ningún riesgo de contagio. El asunto es que hay una competencia entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que como todos sabemos no es más grande que la provincia de la Antártida, pero es la más grande. Parece que es una tontería crear este tipo de confrontación en un momento tan complicado para todos. Es cierto. Volver a hablar en la política y no cortarle los micrófonos a los senadores de la oposición no es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, ahora probablemente Luis, no, que ahora probablemente el Congreso se cierre también por unas semanas más, la justicia también, ya sabemos que extiende la cuarentena, con lo cual esto que estás pidiendo vos de más democracia parece un poco más difícil ahora, ¿no? No, pero de todos modos el presidente tiene que hablar con la oposición. El presidente ya hace meses que no habla con la oposición. No es momento para no hablar de la oposición. Hay que tomar algunos otros ejemplos que en alguna medida a veces nos hace tener un sentimiento que es un poco vergonzoso, que es la envidia. Pero el presidente habla de los países vecinos nuestros de América del Sur. Sí. Pero curiosamente no menciona a países que les ha ido bien con esto, que son Paraguay y Uruguay. Y hemos visto todos los argentinos lo que fue la asunción del nuevo presidente del Uruguay, de la calle Pou. Y estaban el presidente saliente, el expresidente del Uruguay, aplaudiendo al nuevo presidente elegido democráticamente. Además, ver qué es lo que pasó en esos países que no han tenido problemas serios con la infección. Totalmente. Y hay manera de plantear las cosas. Digo, ¿qué quiere decir el presidente Fernández de que somos dos solos los que quedan en América, él y el presidente de México? Sí. Que queda mal con el mundo. No es bueno eso. No corresponde. No haber ido a la asunción del presidente del Uruguay es un agravio a la democracia, a los siglos que llevamos de relaciones con ese país. Entonces me parece que es un momento de abonarse. No se lo pido a la vicepresidenta porque no está en condiciones de un sentimiento de eso. Todavía los argentinos y algunas otras personas fuera de nuestra frontera está esperando que diga algo a la vicepresidente
de lo que estamos viviendo los argentinos. Increíble, increíble ese silencio. Marian. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mariana Arias te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? andás? Bien. Recién decías que, bueno, este es un momento que tenemos que transitar, tiene que ver con la cuarentena hasta el 17 de julio, estamos dentro de casa, pero decías también que te preocupaba qué va a venir después de esta cuarentena. ¿Qué es lo que más te preocupa del después? Lo que yo leo en los diarios, lo que escucho por televisión, que es en el estado en que va a quedar el país, porque el daño va a ser muy grande, el daño de este parate, de este encierro. Este encierro en términos productivos, digo yo, más allá de términos físicos. Pero eso me preocupa lo que se está escuchando los informes de economía, es decir, con qué país nos vamos a encontrar. Esto es para, me parece que esta reflexión que yo hago, en todo caso lo que quiere significar es que tenemos que estar más juntos para afrontar un momento difícil y ayudar a una gran cantidad de gente que va a necesitar de los que estemos en condiciones de brindarle una ayuda. Luis, Luis, ¿crees que hay cada vez más incidencia en el gobierno y en el poder del gobierno, digamos, la impronta de Cristina Kirchner? Yo no sé si opinar sobre eso. Lo que quiero decir, sí, es que el gobierno debería tomar nota de que la sociedad argentina no se va a dejar llevar por delante. Quiero tomar nota, alguien del gobierno podía haber hecho alguna reflexión, algún comentario, aunque más no sea, sobre lo que pasó hace 2 sábados, en que, según los datos periodísticos, en 69 ciudades del país, la gente salió a manifestar su descontento con el intento de Vicentín, de tomar la empresa Vicentín, que eso fue un orquesto. Yo creo que había otras cosas que la gente quería, por las cuales quería expresarse, con la bandera argentina, nada más. Es un hecho importantísimo que no hubiese podido organizar ni todos los partidos de América Latina juntos. Lo hizo la gente sola. No, por supuesto. Por supuesto. De modo que eso hay que tomarlo en cuenta. El gobierno no tiene que sentirse ofendido y mucho menos tratar de ignorar ese episodio, porque eso quiere decir que la gente no se va a dejar llevar por delante y que va a defender sus derechos constitucionales y legales. Sin asustarse, la gente ya no tiene miedo del peronismo. Claro. Hubo muchas décadas de temor al peronismo. La última de... Luis, la última de Zanotto y ya te liberamos. Brandoni, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hace algunas semanas usted le reclamaba al jefe de gobierno porteño, Larreta, que no se encuadrara en todas las opiniones del presidente Alberto Fernández. Le pregunto, con el avance de la pandemia, si no advierte como un rasgo positivo que incluso desde la oposición aquellos que tienen que gestionar no estén en una actitud de consenso con el Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que hace muy bien el jefe del gobierno lo que está haciendo. Está en una situación muy complicada, muy comprometida, y creo que está dando un buen ejemplo porque él es la figura más rutilante en términos políticos de la oposición, y está dando un ejemplo de convivencia que valdría la pena tenerlo en cuenta, porque ese es el país. Ese es el país que queremos, una gran mayoría. Hay un detalle que seguramente ustedes lo habrán advertido, que vieron por televisión lo de hace 2 sábados, esa manifestación monumental, y se vieron imágenes de muchas ciudades. Sí. No han podido ver, ninguno de ustedes ni yo, que me propuse ver si encontraba a alguien, una sola persona uniformada en semejante manifestación popular. Eso quiere decir que tenemos una voluntad y una vocación democrática y de arreglar las cosas
de manera pacífica y civilizada. Entonces eso hay que tomarlo como un dato, porque esto va a seguir, porque van a salir la gente tantas veces como crea que lo tiene que hacer. No hay responsable editor de él. Pero eso es bueno para que lo tenga en cuenta el gobierno y sepa que la verdad, si dialoga con la oposición y dialoga conjunto con el cambio, no se van a sentir, no deben sentirse menoscabados. Esta es una concepción autoritaria de la política. Convengamos que, digamos, el peronismo nunca fue un ejemplo de partido democrático. Tenemos muchos años de experiencia, sobre todo los mayores, los veteranos como yo. Luis. Pero hace falta tomar nota de eso para poder mejorar, porque cuando haya otro tipo de dificultades, salvada ya la dificultad de la infección y este mal que nos está azotando, vamos a necesitar un esfuerzo grande para salir adelante entre todos. Esto no depende solamente del Poder Ejecutivo y menos de las personas del Presidente de la República. Así como esto se ha llegado, por ejemplo, a la colaboración de la sociedad argentina con respecto al cuidado por no contagiarnos, y en algunos casos lo ha hecho de manera bastante ejemplar. Lo mismo, pero con más tiempo y durante más tiempo, vamos a necesitar poner lo mejor de cada uno de nosotros para recomponer este país y restaurar las fuentes de trabajo para mucha gente que lo va a necesitar. Luis, querido, siempre es un enorme gusto escucharte. Te mandamos un abrazo a la distancia desde acá y deseándote, bueno, que podamos soportar esta presión. Esa es una de las cosas que ando necesitando yo, darle la mano y un abrazo a alguien. Claro, y sí, claro que sí. Chao. Chao, Luis, qué grande. Ahí, Luis Brandoni, como siempre efusivo, pero como siempre muy claro. Yo, sobre lo que decía recién de la marcha, yo creo que el gobierno escuchó, por eso aflojó con el proyecto de Vicentín, por ejemplo. Ojo que el poder de la gente es siempre muy poderoso, aunque a veces parezca que no. Es fundamental. Y es fundamental. Después del corte, Alejandra Maglietti nos va a traer el nombre de una mujer que se lanza a la política. No le voy a decir que... Pero agárrense. Una posible candidata a diputada para las próximas elecciones. Si bien estamos en plena pandemia, evidentemente hay partidos políticos que ya están pensando a quiénes van a proponer para las legislativas de medio término, que son el año que viene. Así que te voy a estar contando de quién se trata. Ah, la pucha. ¿Vos la vas a votar o no? No me digas ahora, después de la tanda. Dale, vamos y venimos.